Gracias, Henry. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacer una presentación de emergencia por algunos problemas que hubo y eh, me pareció interesante armar algo sobre los últimos 50 años de la filatelia ecuatoriana, que hay algunas curiosidades y cosas que pueden ser interesantes de pronto. Eh, lo que ven ahí es el proyecto de edificio de correos que había hace casi 50 años y que nunca llegó a hacerse, y vamos a ver que esto es un poco emblemático de lo que ha pasado con el correo ecuatoriano en estos últimos 50 años, que lo que ha hecho es ir para abajo y para abajo. En muchos casos ha habido verdaderas sinvergüencerías, en otros simplemente no se ha tomado con seriedad la tarea que hay que hacer. Eso produce deslices que para los filatelistas son variedades, errores, cosas que hay que ir analizando. Esta semana la AFE cumplió 87 años. Pues, un abrazo a todos los amigos. Gracias por haber ido el otro día al festejo en la AFE. Esto es una muestra de qué es lo que ha pasado con el correo ecuatoriano en estos 50 años. Ahí, esos son solo los que pude encontrar. Empresa de correos, Correos del Ecuador, Unidad Postal, Servicios Postales. En estos 50 años el correo ha hecho de todo. Ha cambiado no sé cuántas veces de nombre, de logotipo, de forma institucional, y a la larga lo único que ha ido es ir para atrás y para atrás. Ahí está el proyecto de edificio de correos. Lo que ven arriba es el viejo Palacio de Correos que le quitaron al correo y le hicieron vicepresidencia. Y en el sitio donde iba el Palacio de Correos, ese edificio de correos, lo que tenemos es ese galpón que ven ahí abajo y que ya ni siquiera es de correos, porque hace 2 años la empresa postal se cerró y ahora están poco a poco tratando de reabrir algo. Tenemos unos inicios de servicio, no sabemos cómo vaya a funcionar esto, no sabemos dónde están los locales, no sabemos muchas cosas, pero al menos ya hay alguna luz al final del túnel y parecería que vamos a volver a tener correos. Esta historia tiene que ver además con la época en que la fabricación de las estampillas es asumida definitivamente por el Instituto Geográfico Militar. Yo creo que desde los años 40, 50, el que era primero Servicio Geográfico del Ejército y después Instituto Geográfico Militar, quería asumir estos temas de fabricación de especies valoradas. Y fue adquiriendo tecnología, adquiriendo maquinaria para conseguir al fin que el Estado defina que todas las especies valoradas se impriman en el Instituto Geográfico Militar. Desde, desde hace un poco más de 50 años, este es el impresor oficial de las estampillas ecuatorianas, de los timbres, del papel sellado, de toda clase de valores, las papeletas para las elecciones, etcétera, salvo los casos en que no es posible o se considera que es mejor una impresión de estampillas en otra casa impresora. Se han dado varios casos en estos 50 años. Si ustedes encuentran estampillas de mejor fabricación, generalmente no son hechas en el Instituto Geográfico Militar, aunque con el paso de los años la tecnología del instituto ha mejorado y ha logrado hacer cosas bastante buenas. Esta asignación al Instituto Geográfico Militar es de marzo de 1967. Terminaba una dictadura militar, una junta militar había estado desde el año 63 hasta el año 66, 67 en el Ecuador, y la Asamblea Constituyente que dictó la nueva Constitución decidió lo que ven ahí. El único autorizado para imprimir especies valoradas, estampillas entre ellas, era el Instituto Geográfico Militar. Esta es una norma que se mantiene. Todos los temas de especies valoradas van al Instituto Geográfico Militar. Esto se dispuso en 1967, pero no se hizo efectivo sino 3 años después, entre otras cosas, porque estaban vigentes en ese tiempo unos contratos de lo que aquí conocemos como las emisiones especulativas, que son estas que ven en la pantalla. Un típico contrato con una casa impresora para fabricar estampillas que no se usaban en el correo, que se vendían fundamentalmente, o se usaba muy poco en el correo, que se vendían fundamentalmente a los filatelistas, se vendían en el extranjero, y los recursos que se obtenía de eso se dividían por igual para, creo que un tiempo en la Universidad de Guayaquil había unos Juegos Bolivarianos, y para la mecanización de los correos del Ecuador.
Eh, Aquí ven el decreto que autorizó estas emisiones, el producto de la venta de los sellos postales, en primer término para la construcción del estado de béisbol de la ciudad de Guayaquil y la otra parte para la mecanización de los correos nacionales. Hubo varias series, unos dicen 12, 8, depende cómo las agrupen, cómo las cuenten, pero durante todo este tiempo esas series fueron hechas por Tomás de la Rue de Colombia. Y el uso en el correo fue prácticamente nulo. Incluso llegó a hacerse esto. La Junta Militar de Gobierno autorizó que varias de esas emisiones se vuelvan a imprimir y se vuelvan a imprimir ya con el matasellos impreso. Las preobliteradas que llamamos aquí, ahí al pie tienen un enlace donde pueden encontrar detalles sobre estas preobliteradas. Hay de varias ciudades, de varias fechas. Si uno quiere coleccionar de estas cosas que no tienen mucho sentido filatélicamente, pero que pueden ser interesantes para reunir, para coleccionar estos matasellos preobliterados, pueden distraer un poco. Hasta 1969, Tomás de la Rue fue la que siguió imprimiendo las estampillas ecuatorianas. Y hubo una última emisión, en este mismo sentido, para conmemorar un congreso eucarístico. Y había ya muchas quejas, sobre todo de filatelistas, sobre la especulación con estas estampillas. El gobierno de Velasco Ibarra decidió limpiar estas estampillas. Y para hacerlo, puso en acción al Instituto Geográfico Militar. Como el Instituto Geográfico Militar es el impresor oficial de las estampillas del Ecuador, esta última emisión que venía de Tomás de la Rue en 1969 tenía que pasar por el Instituto Geográfico Militar. ¿Cómo? Imprimiendo un resello. Este es el decreto donde se ordena eso. El Instituto Geográfico Militar, de acuerdo con la Dirección General de Correos y la Asociación Filatélica, procede a efectuar el trabajo de cable del artículo anterior. Resellar con el escudo del Ecuador todos los sellos postales de esta emisión para el Congreso Eucarístico. ¿Qué es lo que pasó aquí? Esta es la emisión tal como vino de Colombia. Y lo que se hizo en las estampillas, aquí había varias estampillas, más las hojas, en todos los lugares se imprimió en plateado el escudo del Ecuador. Obviamente este resello existe también invertido. Y en el caso de las hojas se colocó la leyenda República del Ecuador, Dirección General de Correos, y de esa manera lo que se trató es de limpiar la emisión. Y de hecho esto ya circuló, es algo que se encuentra utilizado en el correo, ya dejó, no existe preobliterado, ya dejó de ser una emisión especulativa propiamente dicha, aunque muchos la siguen considerando dentro de ese paquete. Ya desde 1970, el Instituto Geográfico asume plenamente la impresión de las estampillas, y lo primero que produce son estas series. Mariposas, estas cosas horribles que se llaman Operación Amigo. Estos que ven aquí se suponen que son los hermanos Kennedy, Luther King, y esto parece un cementerio, se llama Líderes de la Paz. Los primeros trabajos bastante defectuosos, después del Instituto Geográfico ha ido mejorando mucho, pero fundamentalmente lo que pasa con esto es que empieza la picardía. Abundan estos materiales. Son sin duda muchos materiales de desecho, materiales del proceso de impresión, y a esto pueden agregarle los dentados desplazados, los invertidos, todo lo que se puedan imaginar existe de esto y circula por todo lado. Y en general, a partir de aquí, no en la abundancia que ocurre con estas primeras emisiones, pero siempre sale material del Instituto Geográfico Militar. Hojas recuerdos sin numeración, dentados desplazados, estampillas a medio proceso de impresión. Se nota claramente que hay una mano ahí que va sacando materiales, obviamente, para vender a los filatelistas. Yo me acuerdo siempre de un viejo amigo, un importante economista de por acá, que había trabajado en los años 60 en unos resellos que hizo el Instituto Geográfico Militar. Él era delegado de la Contraloría, dice que tenía 18 o 20 años, y su primer trabajo fue ir de delegado de la Contraloría
a ver el trabajo de resello. Y dice que cuando resellaban, ocurría algún error, la plana salía defectuosa y ponían la plana a un lado. Y hacían la cuenta con todas las planas que estaban bien, restaban las planas defectuosas, pero no destruían las planas defectuosas. Eh, con el paso del tiempo empezaron a destruir esas planas, pero obviamente siempre hubo manos que sacaron material del Instituto Geográfico Militar y esto es algo que sigue ocurriendo hasta ahora. A esto se suma el descuido. Durante todo este tiempo, estas son las filigranas que se han usado. El escudo del Ecuador con la leyenda República del Ecuador, con la leyenda, perdón, Ministerio de Finanzas, República del Ecuador, República del Ecuador, Instituto Geográfico Militar y más recientemente esta especie de círculos entrelazados. Nunca se tuvo cuidado en cómo se introducía o cómo se imprimía la plana. Entonces, ustedes encuentran, y nadie ha analizado esto, y no sabemos hasta cuándo pasó esto, estas filigranas existen en todas las posiciones posibles. Ponían la hoja como se les ocurría. Se empezaron a utilizar fluorescencias. En las primeras emisiones se usó un sello verde en la parte de atrás, pero después empezaron a usarse también fluorescencias. Hasta ahora se usan fluorescencias y nadie ha estudiado esto. No sabemos si están adecuadamente colocadas, si hay errores en la fluorescencia. Es algo que no ha despertado mucha atención acá. Lo que tenemos es una lista de emisiones con fluorescencia que está en ese enlace que ustedes pueden hacer, que hizo un viejo filatelista de acá, que era don Jorge Meyer. Pero este es un campo en el que claramente el Instituto Geográfico no entendía la necesidad de que la emisión sea uniforme, y vamos a ver que eso es algo que va a pasar a lo largo del trabajo del instituto. Simplemente hacían el trabajo sin tomar en cuenta que esta clase de cosas podían generar problemas. Pero aparte de las deficiencias del instituto, el correo mismo cometía una serie de errores al preparar las emisiones, al diseñarlas, al ver los motivos. Esto hay en abundancia a lo largo de estos 50 años. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos simples que pueden ser curiosos e interesantes. Estas hojas de monedas no se imprimieron en el Instituto Geográfico Militar y después se resellaron para diversos motivos. Creo que hay 2 o 3 resellos. Uno de esos fue conmemorar el campeonato de fútbol del año 74 en Alemania. 10º campeonato mundial, la forma en que se escribe fútbol, y esto de decir que el campeonato fue en Múnich. Sí, Múnich era una de las ciudades en que se jugó el campeonato, creo que se jugó la final ahí, pero los campeonatos del mundo son por países, no son por ciudades. Estaban todavía con la idea de las Olimpiadas de hace 2 años, y esto les pasó inadvertido. En el año 82 salió esto, una emisión conmemorativa del escritor Juan Montalvo, y una de las estampillas mostraba lo que decían era la quinta de Montalvo. Y en realidad la foto de aquí lo que muestra es la quinta de otro escritor ambateño que era don Juan Leomera. Empezó la venta de la estampilla, se vendieron unas pocas y detuvieron la venta de la estampilla. Durante una semana empezó a especularse sobre si se iba a vender, si se iba a retirar, qué iba a pasar con la estampilla. Lo cierto es que en esos días algunos aprovecharon. Yo me acuerdo clarito una reunión en la Asociación Filatélica en que llegó algún filatelista que había comprado unas pocas de estas estampillas y aseguraba que se iban a retirar. Entonces se armó una subasta relámpago y me acuerdo que una persona pagó 60 sucres por esta estampilla de 50 sucres con la esperanza de que no se venda. Al final se vendió con el error precisamente para evitar esta clase de especulaciones. Pero ya algunos ganaron. Otra cosa simpática es esta hoja del campeonato de fútbol de México del año 86, con un popurrí de errores en las banderas. Corea del Norte en vez de Corea del Sur. La República de Irlanda en vez de Irlanda del Norte. Noruega en vez de Escocia. Y la típica Reino Unido en vez de Inglaterra. Esta clase de cosas es solo un ejemplo de una cantidad de cosas parecidas que se pueden encontrar en las emisiones ecuatorianas. Hay errores en denominaciones, errores en la imagen, cosas que no corresponden a lo que se dice, etcétera, etcétera. Hay también equívocos y olvidos. En el año 76, Lufthansa conmemoraba 50 años y el Ecuador sacó esta emisión con una hoja de 20 sucres y una estampilla de 10 sucres, que en ese tiempo era bastante plata.
Yo era estudiante y no pude comprar estas estampillas porque no conseguí los 30 sucres. Y tenía esta inscripción que vemos aquí. Ecuador, Alemania, 1926 a 76, 50 años de Lufthansa. Y antes de que salga a la venta la estampilla, entró la duda de si esto se iba a entender como 50 años de Lufthansa en el Ecuador, cuando en realidad no era en el Ecuador, sino que era los 50 años de la compañía en el mundo, y prefirieron evitar el tema haciendo esta cosa horrible de tachar la leyenda Ecuador-Alemania. La tacharon en la hoja y la tacharon en la estampilla. Y en algunos casos en la estampilla el tachado quedó mal y hubo que tachar 2 veces. Es la variedad que conocemos como banda ancha o algo así. En el año 89 se conmemoraban 75 años del Banco de la SUAY y se publicó esta hoja, se emitió esta hoja recuerdo. Si ustedes se fijan en la hoja recuerdo, lo único que tiene es esta leyenda que habla de la fundación el 15 de enero del 13 ante el escribano público de Cuenca. ¿Fundación de qué? Sabíamos que era la fundación del Banco de la SUAY porque estaba dentro de la emisión del Banco de la SUAY, las estampillas sí decían el motivo de la emisión, pero la hoja de recuerdo no decía absolutamente nada. Entonces, la gran solución fue poner este sello de caucho. Correos del Ecuador, 75 años del Banco de la SUAY. Y claro, hay hojas sin este sello de caucho, que creo que son la mayoría, y hojas con el sello de caucho. Entonces, incluso crean variedades de esta manera absolutamente absurda. Descuidos en la forma de fijar los precios en los productos. En el 89 se emitió una serie conmemorativa del Bicentenario de la Revolución Francesa. Había una hoja recuerdo. Esta hoja tenía 2 estampillas. En cada estampilla es sin perforar. Cada estampilla valía 50 sucres. Pero aparte de poner el valor de 50 sucres aquí, pusieron el valor total de 600 sucres al mar. Si uno hacía un recorte así, de pronto podía pagar 700 sucres de una por un franqueo y perjudicarle al correo. Pero se fue así. Esto no se corrigió. Todo dependía de que el empleado postal reciba o no reciba este valor impreso aquí como un valor adicional al resto de la hoja. En el año 96 se hicieron los últimos resellos de la historia del Ecuador. Se necesitaron, hubo escasez de especies postales y se necesitó resellar algunas para usarlas de urgencia. Fue muy poco el periodo, creo que un mes o algo así, que circularon estas pillas reselladas. Se escogieron estas 4 de acá arriba y se les pusieron resellos de 800, 2600, no me acuerdo cuánto era esta, y 400 sucres. Esta nunca llegó a usarse. En general, este resello se manejó bastante bien. Estas 1975 que se resellaron no se utilizaron, no salieron a la venta y se quemó toda la existencia en presencia del presidente de la Asociación Filatélica Ecuatoriana. Tenemos constancia absoluta de que se quemó todo. Después empezaron a aparecer unos intentos de falsificación de esto con un resello y cosas por el estilo, pero esta no existe resellada. Cualquier resello que haya sobre esta es falso. Las otras existen reselladas. Y el trabajo en general se hizo bien, salvo los pocos resellos dobles que aparecieron ahí, o cosas como esta que vemos acá. El resello de esta se aplicó a esta estampilla. Pero son bastante escasos estos errores. Más bien lo que hubo fue descuido en el resello del 2600, de la estampilla 2600, que es esta de acá, la de la Junta de Beneficencia. Porque se usaron los tipos que se tenían a mano. Entonces había un 2600 con el punto era un cuadrado, aquí el punto era un círculo y aquí no había punto. Y había algunos tipos deficientes donde casi desaparecía el punto o tenía esta pata en el número 2.
Todo esto está identificado en la plancha, hay 70 con el punto cuadrado en cada plancha, 25 con el punto redondo y 5 sin punto, aparte de estas variedades que están ubicadas en un lugar definido de la plancha. En medio periodo del que estamos hablando, ocurre un cambio fundamental en la historia del Ecuador, que fue la dolarización. El Ecuador en 1999 sufrió una crisis bancaria y estuvo al borde de la hiperinflación. El año 99 fue un año bastante duro para el Ecuador. El dólar, que estaba en alrededor de 10.000, 8.000, 10.000 sucres por dólar, llegó a trepar hasta los 30.000 sucres por dólar. Cayeron varios bancos, no había circulante. Esto coincidió con la época en que se estaban imprimiendo los euros y no había casas impresoras que hagan billetes que no sean euros. Entonces ni siquiera había cómo imprimir billetes. Tal vez eso ayudó un poco a frenar la posibilidad de la hiperinflación. Pero la salida de esto fue adoptar la dolarización. El 9 de enero el presidente anunció que se iba a optar por la dolarización a un cambio de 25.000 sucres por dólar, y el 13 de marzo se publicó la ley que estableció eso ya como una definición legal. En realidad en el Ecuador venía circulando el dólar, y lo que se hizo con esto fue legalizar una situación en los hechos. No es que se adoptó el dólar como unidad monetaria, es que se autorizó la plena circulación de divisas internacionales, y la divisa que circulaba era el dólar. Entonces, lo que existe en el sistema monetario del Ecuador desde hace 20 años es la libre utilización del dólar para las transacciones. Y la contabilidad se lleva en dólar, las cuentas del gobierno se llevan en dólares. El Banco Central tiene, aquí tienen el extracto de la ley, el Banco Central tiene prohibido emitir sucres, solo puede emitir monedas fraccionarias de menos de un dólar. Y durante todo el año 99, el año 2000, hubo un periodo de canje de sucres. Se canjeaba los sucres por dólares entre el 13 de septiembre hasta el 13 de septiembre del 2000. Los sucres conservaron su valor y podían circular libremente junto con el dólar. Creo que estoy equivocado aquí, creo que es del 2001 en realidad, pero bueno. Hubo un periodo en el que hubo esta doble circulación. Incluso manejábamos unas tablitas, me acuerdo, donde decía, esto en sucres son tantos dólares, esto en dólares son tantos sucres, etcétera. Pagabas con sucres, pagabas con dólares, y en lo que nos interesa, el servicio postal se manejaba de las dos maneras también. Hasta el 23 de mayo, marzo, abril, a mayo, 2 meses después de que se adoptó la ley, se siguieron emitiendo estampillas en sucres. La última emitida en sucres fue el 23 de mayo, es esta de 8.000 sucres que vemos aquí a la izquierda. Y 2 meses después, el 5 de julio, un mes y un poco más después, del 5 de julio, se emitió la primera estampilla, que tenía además una hoja de recuerdo, en dólares. Y a partir de ahí, el servicio postal se ha manejado con tarifas y con emisiones en dólares. Y obviamente hubo casos de franqueos mixtos. Ya para el 2000 el correo no era tan utilizado. La gente no es que tenía estampillas y exigía utilizar las estampillas que había comprado. Esto era algo que hicieron sobre todo los filatelistas. Este es un típico sobre del doctor Mayer a Robert Delia. Esto se hizo en marzo del 2001. El correo recibía las estampillas en sucres, nunca se desvalorizaron las estampillas en sucres, simplemente se las transformaba al tipo de cambio de 25.000. Y esto nos muestra lo que significó este cambio en la economía del Ecuador. En 1999, la tarifa para una carta a los Estados Unidos era de 4.000 sucres. 2 años después, en el 2001, era de 64 centavos de dólar, lo que significaba un valor 4 veces superior al de la tarifa de hace 2 años, 16.000 sucres. En marzo del 21, esta tarifa de 64 centavos se pagó en esta carta con una estampilla de 5.000 sucres, que equivalía a 60 centavos, más una estampilla de 16 centavos de dólar, lo que da 76. Era muy difícil que cuadre la tarifa exacta usando el franqueo mixto.
En general, estos franqueos mixtos son unos centavos superiores a la tarifa normal. Hay varios, no creo que sea una gran rareza, es una bonita curiosidad que muestra más que filatélica, creo que permite mostrar este cambio económico que fue bastante duro, porque los sucres perdieron absolutamente su valor. Eh, Me acuerdo, mi papá ganaba 100.000 sucres de pensión en el Seguro Social y esos 100.000 sucres de pensión de la noche a la mañana se convirtieron en $4. Hubo varios meses en que actualizar eso fue algo bastante complejo para mucha gente. Ya dolarizados, no pararon los casos extraños. Este es un caso de unas estampillas que fueron rechazadas, pero que llegaron a emitirse. La primera participación del Ecuador en un Mundial de Fútbol en Corea-Japón en el 2002, se hizo una emisión con 2 estampillas y una hoja de recuerdo. Lo primero que se imprimió fue esto de aquí, la estampilla de la izquierda, que si ven, la franja amarilla es como la franja de la bandera del Ecuador, el doble de las otras franjas, pero no es ese el logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene las 3 franjas del mismo tamaño, del mismo ancho. Cuando estuvo fabricado esto, se vio que el logo estaba mal, se decidió no poner a la venta estas estampillas, sino hacer otras nuevas, que fueron estas, con el logo corregido, más la hoja recuerdo que tiene lo mismo. El 30 de abril se emitió esta serie y la otra se guardó en las bodegas del correo. Pero como no se destruyó y estaba en las bodegas del correo, esta serie con la banda ancha, con la franja ancha, empezó a venderse sin orden de nadie, simplemente necesitaron estampillas y el 3 de noviembre del 2008 empezaron a salir estas a circulación. Y circularon igual que las anteriores sin ningún problema. El fútbol genera otro problema, la necesidad de hacer más estampillas en la emisión del Mundial de Alemania del año 2006. Se emitió esta serie, una hoja recuerdo, más 4 estampillas. El 9 de junio se hicieron 40.000 series y 3.000 hojas recuerdo. Esto era un contrato con una firma italiana, Agostini, que manejaba la imagen, los logos del Mundial y recibía parte de la emisión para poder venderla en el extranjero. Se hizo la emisión, se puso a la venta y la emisión se agotó rápidamente. Y cuando quisieron entregar lo que debían entregar a Agostini, ya no tenían existencia suficiente para eso. Así que mandaron a hacer otra emisión de 3.000 series adicionales, para enviar 2.000 a Agostini y vender 1.000 en el Ecuador. Y esta emisión la hicieron distinta. Podemos comparar aquí las diferencias. Mientras en la primera solo estaba el logo de la FIFA, aquí incluyeron el logo del campeonato. Cambiaron las tipografías, cambiaron las leyendas. En el caso del hoja recuerdo, cambiaron la tipografía del valor facial e incluyeron los 2 primeros resultados de los partidos del Ecuador en el Mundial. Agostini al final recibió las 2.000 que debía recibir fuera de tiempo, ya no podía venderlas, las devolvió al Ecuador y todo esto se vendió al Ecuador. Pero esta segunda emisión casi pasó desapercibida, de hecho no está en los catálogos. Por cierto, los resellos que veíamos, esos últimos resellos del Ecuador, no están en ningún catálogo, solo el MIGEL reconoce esa emisión y es una emisión absolutamente legal, pero los catálogos no la recogieron. Y aquí los catálogos recogen la primera emisión, pero no la segunda, porque fue intempestiva, para decirlo de alguna manera, igual que ocurre con la emisión anterior en la que empezaron a usarse esas estampillas que se habían rechazado originalmente y se vendieron como que no pasara nada. Hay unas 2 hojas adicionales que son evidentemente hojas de fútbol, pero que se emitieron con una serie, con una estampilla que conmemoraba los 182 años de la cantonización de la ciudad de Machala, que queda en la costa del Ecuador al sur, hacia el Perú. Es una emisión
bastante extraña. Primero, 182 años, uno conmemora 150, 85, 100, pero 182. Conmemoración de 182 años de Machala, y las hojas, recuerdo, son unas hojas evidentemente más propias de la emisión anterior, de esta de aquí, que de una emisión dedicada a Machala. Pero la arreglaron poniendo esta leyenda de acá: Machala rinde tributo a la selección ecuatoriana. No sé, tenían esto, alguien les imprimió. Lo cierto es que que se emitió como que fuera Machala, una emisión que nada tenía que ver con Machala y que de alguna manera se vinculó con la selección y con Machala para que parezca que esto tenía algún sentido, pero evidentemente no tiene ningún sentido. Hay también problemas de urgencias, y pasa con estas emisiones. Lo que ven aquí en la pantalla son las que conocemos como emisiones láser. Son unas emisiones del año 2006. En todas estas, que son las que hemos identificado, el correo contrató la emisión, pero el Instituto Geográfico tenía sus máquinas ocupadas en otras cosas. Y para suplir las urgencias del correo, empezó haciendo una limitada tirada de las estampillas, imprimiéndolas con sistema láser. Y después del resto de la emisión, la mayoría de las estampillas las imprimió con el sistema offset, que es el sistema normal de la impresión de nuestras estampillas. Entonces aquí empezaron a aparecer las estampillas, una limitada cantidad de estampillas en láser. Todos los sobres primer día de estas emisiones se hicieron con láser. Y después las, las estampillas impresas en offset. Es fácil darse cuenta, la impresión en láser es mucho más fina, mucho más vivos los colores, pero yo traté de mostrar la diferencia en el escaneo y no logré sacar algo que sea medianamente aceptable, así que hay que verlas, y cuando uno las ve se da cuenta rápidamente que son distintas y empieza a simple vista a distinguir la láser de la OSA. Pero este es otro tema de evidente descuido, eh, no sé si descuido o falta de seriedad en entender el producto que están manejando, y hacer con dos sistemas, hacer como sea, sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa también con esta hoja que es reciente, del año 2017? Es una hoja de una asociación filatélica olímpica del Ecuador que tiene sede en Guayaquil. Sacaron esta bonita emisión con ciertas joyas de la filatelia ecuatoriana. Era una hojita, recuerdo, pero el día de la ceremonia de presentación de la estampilla, se fueron llevando las hojas. Aquí ven las líneas de corte, se fueron llevando las hojas sin cortar. No sabemos cuántas se entregaron ese día. No sé, serán 100, 200, no puede ser más que eso. Este es la 157, entonces hay más de 157 por lo menos. Pero un limitado número se repartió sin cortar. Y después, como que nada, hicieron el trabajo, cortaron, y todo el resto de la emisión se vendió cortada. Entonces tenemos esta variedad: la hoja grande, la hoja sin cortar y la hoja cortada. Otra vez, esa falta de seriedad de la que hablo, ese no entender de qué se trata. Hay curiosidades, preguntas. Elvis Vélez es el que me hizo notar esto el otro día. Esta emisión por la nueva Constitución del año 2008. La resolución que ordena la emisión ordenó hacer 5.000 hojas souvenir. Y esta hoja es la 5.255. ¿Desde qué número empezaron a numerar? Hicieron mal, no se cumplió la resolución. Lo cierto es que aquí hay una disposición de hacer 5.000 hojas, y sin embargo tenemos la hoja 5.255 en el mercado. El problema del precio se repitió en un producto que empezó a usarse desde el 2009. Estos que aquí llamamos cartillas son unas planitas de estampillas autoadhesivas. Se han hecho varias. Nuestro amigo Pablo Rosales tiene un muy buen catálogo de estas en que las organiza y todo. Tienen 8 estampillas, si no me equivoco, son 2 de 25 centavos, 2 de 50, 2 de 75 y 2 de $1, que suman $5 cada pieza. Y aquí hicieron otra vez eso de tener cada estampilla con su valor y poner arriba el valor total
de $5. Cuando se empezaron a vender estas primeras cartillas, les entró el miedo de que separen las 8 estampillas y que estos $5, que también son autoadhesivos, los pongan para franqueo en las estampillas. Así que después de vender unas pocas, pusieron esto. 8 sellos autoadhesivos válidos para el franqueo. Con lo que crearon otra rareza. Las pocas que se vendieron sin la inscripción y quedaron como las que están en la pantalla, y la gran mayoría que tienen inscripción. Y hay un epílogo, o no sé si será epílogo, volvemos a empezar. En el año 2019, 2020, al empezar la pandemia, se cerró el correo ecuatoriano. Y hace poco más de un año se creó una nueva empresa para el servicio postal, Servicios Postales del Ecuador, que desde que se creó ha estado tratando de liquidar lo anterior, de rescatar lo que se puede rescatar, de aprender lo que se puede aprender, y decidió este año hacer sus primeras emisiones. Y la primera emisión se hizo de la mano de México. Uno de los problemas que tiene ahora el correo es que ha perdido todo el conocimiento que tenía sobre cómo emitir estampillas. ¿Qué es una estampilla? ¿Qué es una hoja recuerdo? ¿Qué es un sobre primer día? Hemos tenido que hablar con mucha gente para que vayan recién entrando en este tema. Pero hicieron esto por su cuenta y, por suerte, con la asesoría del Correo Mexicano, lo que les permitió manejar de alguna manera una emisión medianamente bien hecha, pero que no deja de tener sus problemas. Lo que hay es esta estampilla similar a la mexicana, de 75 centavos de dólar, y una hoja con una estampilla autoadhesiva. Y otra vez aquí vienen los problemas. Primero, no sabían lo que era un sobre de primer día. Entonces, les pareció que esto era algo para la ceremonia y que iba a ir poca gente, que esto no interesa a muchos. Hicieron 35 sobres. Del sobre primer día de esta emisión hay solo 35. Y el matasellos de primer día no tiene la fecha. Porque iban cambiando cada paso la fecha y al final se cansaron de ir destruyendo matasellos con nueva fecha y dejaron uno sin fecha y ya cuando se use, se usará. Y otra vez el tema del precio. Tiene una estampilla de 75 centavos, pero vale $5. Entonces, esto vale 5.75. ¿Puedo usar las dos? No sabemos porque tampoco estamos usando. El correo no está funcionando así que se diga, porque estas son las tarifas. Otro de los temas es que tenemos una estampilla de 75 centavos, esta cosa de $5, otra estampilla que salió a los 2 días de $2, y las tarifas son estas. Que si le sumamos el IVA, tenemos la tarifa básica 2.35, 2.58, 2.91, 3.14, 3.47, 3.92. ¿Cómo pagamos eso? Con 75 centavos y con $2. Porque las estampillas anteriores ya no están circulando, no sabemos qué va a pasar con esas estampillas. Y parecería que están en algunos lugares completando franqueos o haciendo franqueos con máquinas franqueadoras. Así que no sabemos todavía qué vaya a pasar con esto. Estamos en el reinicio de nuestro servicio postal. Esa es un poco la historia que les quería contar, o estas historias medio sueltas para poder completar hoy esta conferencia. También hemos hecho cosas bonitas. A mí me gusta mucho este trabajo que hicimos en la AFA y que muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes ayudaron a hacer. Diseñamos estas estampillas en que estamos todos. Tal vez este sea el primer producto de mi oficina, la prehistoria de mi oficina, antes de que nazca mi oficina. No, ya había nacido mi oficina, pero sí, ya había nacido mi oficina, así que esto puede considerarse un producto postal de mi oficina porque lo trabajamos todos. Creo que si lo hubiéramos sacado ahora, el logo de mi oficina estaría ahí. Y esto sirve para agradecerles a todos, gracias a Henry, a Alfonso, a mi oficina, a todos ustedes que están aquí, a mis amigos, Mayer, Teddy, Alfonso, Fabián Celín. Fabián Celín está pasando por un mal momento en salud, esperemos que se recupere pronto. Un abrazo al Fabián a la distancia. Javier Abad, Luis Carló, que siempre tiene cosas nuevas que contarnos, anda difundiendo temas, y Elvis Vélez, que tiene un ojo para descubrir cosas simpáticas, que es increíble. Y creo que estamos ya en las 500, ya esto ya es un hecho prácticamente, así que toca irnos hasta las 1000.
Gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Muy bueno, Juan Pablo. Y gracias por recalcar que mi oficina tenía prehistoria. No, no era prehistoria, ya estábamos, porque esa emisión es del 2015. Eduardo Viana, dónde la bandera de Panamá está al revés? Cuando yo mostré esa estampilla, esa hoja, acá en Panamá se formó tremendo revuelo Ay, ay, porque ay. casualmente digamos que el director de Filatelia es el presidente de la Comisión de Símbolos Patrios de Panamá. Muchas personas lo conocen. Entonces, él era un defensor de los símbolos patrios y la bandera de Panamá no se usa de esa manera como se puso allí. Ya. Así que, pues, sepan que tiene un error. Cierto que nos dijiste esto también. No, sí, claro, ¿no? Es por la forma en que le pusieron. Exacto, porque en realidad tiene digamos, Está aquí. tiene un uso, el color azul va pegado siempre al asta de la bandera. Claro. El cuadro azul va abajo pegado al asta. Y cuando se usa de esa manera guindada, pues no va en esa forma. Iría el azul donde está el rojo. O sea que por donde se vea está mal Claro. el uso, ¿no? Porque tiene unas normas que son Claro, clásicas, pero, pues el uso de la bandera. Solamente hay dos formas de usarla, ¿no? En este sentido y en este sentido. Y en ambas el pero azul no va así. pegado a lo que es el asta de la bandera. O sea, hasta lo que creímos que estaba bien nos salió mal. Pero va de acuerdo al tema, así que, bueno. Está bien. ¿Preguntas o con otros comentarios para Juan Pablo? Luis Fernando. Gracias, Henry. Y muchísimas gracias, Juan Pablo, porque me estás devolviendo la tranquilidad a mi pobre almita. Yo pensé que Correos de Costa Rica era lo peor del mundo. ¿Ya ves? Y no es que se compuso Correos de Costa Rica, sigue siendo una M grandota, M muy grande. Pero, pucha, pobrecitos ustedes. Te digo, yo no sé qué es peor, si tener un correo tan malo como ese o una devaluación como la que llegaron a tener. Ahora que yo tengo pensión, cuando oigo hablar de que una pensión se puede reducir en esa proporción, me da un miedo. Ah, Y más con el gobierno que tenemos aquí ahora. por eso, Luis Fernando, si hay algo popular en este país es la dolarización. Aquí les puedes quitar lo que quiera, pero nadie afloja el dólar. La gente se siente ya, Pagan las siente que hay pensiones una en certeza, dólares. que hay una seguridad. Todo es en dólar. No, no, las Todo se paga pensiones. en Tu papá dólares. recibiría la pensión en dólares. Claro, claro. Aquí solo se usan dólares. Y ya después de ese bache del primer año en que todo se fue al diablo, ya se fueron estabilizando las cantidades para que sea razonable. Pero fue duro. Tuvimos 10 años un gobierno que detestaba la dolarización y no la pudo quitar, con todo el poder que tenía. Bueno, hay países que no están tan seguros de eso, porque por ejemplo El Salvador se había dolarizado, pero ahora está criptonizado. Se está yendo al pique. Pero esa es más volátil, pues, ¿no? Por eso es que están ahí Claro. tambaleando. Mauricio. Primero, Juan Pablo, felicidades, muy interesante. Gracias. Y secundando a Luis Fernando, después de ver tu charla, yo creo que Correos de Honduras no está tan mal como yo pensaba. Pero ya me inspiraste para hacer una charla de lo similar, pero nuestro. Así que
ya iré trabajando en ello. Y una pregunta. Bueno, sé que ustedes y la situación del correo es bien particular, pero antes, cuando funcionaba más que ahora, ¿había apertura entre correos y la Asociación Filatélica para recibir consejos o guías u opiniones, o siempre fueron cerrados? ¿O han Había sido cerrados? épocas, había épocas en que no querían saber nada, había épocas en que había filatelistas a cargo del tema, Ujú. o había mucha apertura. Y yo creo que ahora hay mucha apertura, por ejemplo. Ok. Es gente que está queriendo aprender y que está queriendo hacer las cosas. Yo, después de hablar con ellos, tuve mucha esperanza de lo que puede pasar aquí. Va a Ujú. costar, va a haber una cantidad de líos, Ujú. pero yo les veo con la responsabilidad de hacer el trabajo bien. Yo siento eso en la gente con la que he estado al menos. Pero claro, es aprender algo que ya no es cotidiano, porque Ujú. nosotros sabemos cómo es el correo y las estampillas, Sí. pero la gente que no está en esto, ¿para qué sirve una estampilla? ¿Cómo es esto de las tarifas? ¿Qué haces? No es algo cotidiano, entonces Ujú. es difícil aprender eso. Pero hemos tenido épocas muy buenas. La hoja esta con el error de Panamá la pudimos hacer porque tenían absoluta apertura, la diseñamos nosotros, la conversamos, todo la hicieron, la hicieron con mucho gusto. Y en general sí, yo te diría que en general sí ha habido apertura para muchas cosas, pero la falta de seriedad en el trabajo es lo que salga nomás, ya hay que hacer rápido, ya Ujú. trae, no cortes la hoja, vamos volando, no se dan cuenta de las consecuencias de eso. Es eso. Esos errores de imperforados y todo, ¿aparecían en correos o salían por la puerta de atrás de la imprenta? Los imperforados yo creo que siempre han salido por la puerta de atrás. Ok. Otros errores sí se han encontrado en correos. Sí, sí se han ido, qué sé yo, un doble resello o Ujú. un desplazado o cosas por el estilo, eso sí. Muchas gracias. Sí hay errores que puedes decir que son buenos errores. Ajá. Miguel. Bueno, primero felicitaciones, muy interesante la charla. Y yo digo, bueno, todos esos errores e imperfecciones que desprestigian un poco al correo, podríamos verlo también que hacen, que pueden llegar a ser, digamos, la delicia para los filatelistas, ¿no? O sea, me parece que ameritaría hacer un estudio sistemático de todo esto, hasta podría ser una colección, ¿no? Porque realmente es interesante documentar todo esto que vos presentaste acá. La verdad que me parece que da como para un estudio bastante profundo e interesante, ¿no? Divertido, digo yo, porque los filatelistas también nos alimentamos de los errores. Sí. Eh, Quería pedirte si podés poner otra vez esas hojitas, la que estaba sin cortar los bordes, al lado de la otra, porque hay algo que me parece que me llamó la atención. Sin cortar los bordes. Ay, espera, estoy mal. La hoja sin cortar. Claro, la que dijiste que se vendió sin cortar Ya. primero, después se cortó. Espérate un rato. Ya me estoy perdiendo. Ya, esto es. Esta. Mira, Esa. ¿es un problema de la foto o ahí donde dice AFODE también cambió de color? Color. No, es un problema del La escaneo, foto. porque esto Ah, es un dorado, ese dorado que brilla. Entonces, está. Pues yo digo, parece que además le cambiaron el color, ya era sí, demasiado. no, es un dorado. Sí. Ah, bueno, está bien, está bien. Y una última pregunta, cuando ustedes que tuvieron el correo cerrado, toda esa, digamos, ese trabajo que lo suplían correos privados? Sí, en realidad fue una forma perversa de privatizar el correo. Le Está. mataron al correo y lo que nosotros de servicio postal interno son correos privados. Cuando necesitas mandar de urgencia algo afuera, tiene que ir por un correo privado carísimo. Entonces Claro. casi no se usa, Ah, pero no hay manera. No. Con el resto del mundo estamos prácticamente desconectados. claro. El, el Mm. Omar Carrillo, yo tenía que mandarle unas cosas y aproveché que estaba en Colombia y le mandé desde Barranquilla un sobre.
Claro, porque sí, de sí, aquí sí. no había cómo hacerlo. Entonces, sí. Y sí, aquí hay una cantidad de cosas que pueden ser interesantes y que no se han estudiado. Las fluorescencias no se han estudiado aquí. Mm, Y probablemente hay cosas tan interesantes como las que pasan en México, claro, pero nunca nos hemos puesto a ver eso. Las filigranas, hay una cantidad de cosas que son fruto no de la intención de hacer el error, sino del descuido en el trabajo. Y claro, sin duda da para un mundo. claro, sí, sí, ahí está. Hay que empezar por ese lado. Muy bien. Bueno, felicitaciones realmente. Gracias. Gracias, Miguel. Juan Pablo, una curiosidad justo en lo último que dijiste, ¿no? Del descuido. Pero las estampillas siendo valores declarados, valores al portador, ¿no? No hay una normativa que de alguna forma o a la imprenta o al correo o a alguien lo audite como para que realmente haya tenido que tener esa supervisión. No ha habido, digamos, ninguna consecuencia legal o penalizaciones o algo de eso, porque me imagino que teniendo el nombre de Ecuador, las leyes de Ecuador de alguna manera tienen que enforzar la seguridad de esa impresión. Claro, de hecho, lo que tienes es lo chistoso, porque yo no he sabido que nadie haya sido sancionado por esto. Alguna vez se dijo que se despidió a un empleado o cosas así, pero el Instituto Geográfico es una instalación militar, Sí, con todas las seguridades, Mm, y de alguna manera se sacan estas cosas. Porque vos tienes, uno de los errores recurrentes ahora es hoja recuerdo sin número de control. Claro, se cogieron una hoja antes de que le numeren y se la llevaron. aparecen Cada vez sorpresas. encuentras cantidades casi de basura, ¿no? Entonces, Sí. son cosas que sacaron del tarro de basura, son cosas que están por todo lado. Pero ahora es mucho menos, sin duda que es menos. Pero hay estos casos. Y no hay consecuencias. No hay nada, Ujú. porque, bueno, parece interesante también haciéndole el paralelo con Perú, ¿no? Nosotros bueno, por lo menos yo, no colecciono nada de Serpos y nos quejamos porque han aparecido cosas raras como cantidades de esas estampillas sin perforar. Ahora, ¿de dónde aparecieron? Quién sabe, pues no, Claro. automágicamente salen al mercado. O sea, pasan por el correo, no pasan por el correo, no sé, pero entiendo de que de alguna manera alguien o algunas personas pagaron ciertas consecuencias, pero bueno, no lo sé, desconozco, no son Sí. leyendas urbanas. Lo que no Jaime, creo que salga por la puerta de atrás, salen bien por la de adelante. por Es eso bastante digo, probable. automágicamente. Exacto. Jaime, Jaime. Interesante, Juan Pablo, gracias por la charla de esta noche. Gracias. De estos 50 años, ¿qué juzgarías tú a tu criterio que son las piezas claves dentro de una colección moderna de sellos postales de Ecuador? Chuta, se me puso la mente en blanco con solo la pregunta. Hay algunas cosas que son medianamente raras, algunos errores, algunas cosas. No creo que haya nada especial. Yo te diría que hay un campo en el que no quise entrar aquí, pero que puede haber cosas. Las carteritas los carnets con estampillas, las carteritas con publicidad y con estampillas, que se empezaron a emitir, no me acuerdo en qué año, por ahí tengo el dato. Pero uno de los problemas que hubo ahí es que no hubo control del correo. Entonces te autorizaban a hacer la carpetita y no había una emisión para esa carpeta. No es salvo en unos pocos casos del correo, no emitía la carterita con las estampillas, sino que te autorizaban a imprimir la carterita y tú podías comprar las estampillas y ponerla en la carterita. Y había una autorización para estas estampillas en esa carterita, pero no sabemos cuántas se hicieron, cómo se hicieron. Eh, hay hoteles, hay bancos. Guayasamín tenía unas carteritas de esas, hay una cantidad de cosas así. Pero no hay,
Yo no sé si el Teddy se acuerda de algo especial, ya que están aquí el Teddy, el Freddy, no, mm, creo que estaba el Pablo por ahí, pero yo no creo que haya una pieza especialmente importante en estos últimos 50 años. Hay piezas más bonitas, menos bonitas, hay bien hechas, hay momentos en que el trabajo se hace bien, hay momentos en que decae. En el año 2006, por ejemplo, hay unas estampillas muy bonitas, muy bien hechas, pero hay problemas, hay el tema de las láser, hay el problema de que hicieron cantidades, 50, 60 emisiones, no sé, estoy exagerando, pero Juan hacían lo que Pablo, quieran, entonces. Juan eh, Pablo, hay una pieza medio Elvis, especial. Hay una pieza medio especial. La hojita del solitario George. Hay 3 tiradas diferentes, cada una con diferente número de control. Podría ser que alguien que coleccione tortugas se le haga complicado, tanto por el valor facial como el tirar. ese es el caso, ese es un ejemplo de, necesitan algo, vuelven a imprimir. Están vendiendo, tenían una autorización para vender 5.000, pero como se ha vendido bien, hagamos 1.000 más y sale diferente. Entonces, esa falta de seriedad es el problema. Se te olvidó contar una Pero algo así anécdota. especial, yo no, en el sentido en que busca el Jaime, no sé, no se me ocurre nada específico. Estas cosas son, estas que presentas son las curiosidades más, no sé si Juan Pablo, importantes, pero son las cosas que salen un poco de lo normal. sí, Juan Pablo, Pero de tal ahí lo que vez, tenemos son emisiones comunes y corrientes, ¿no? ¿cómo estás, Juan Pablo? Primero, felicitaciones Freddy, por la charla, súper linda. gracias. Sabes que, no sé, de pronto alguna curiosidad es la hojita esa hecha en corcho, que también es un poco escasa de Ah, sí, hay conseguir. estos materiales, o sea, trae una estampilla hecha en corcho, esa de Solitario George tiene, creo que lava en el caparazón, hay una cantidad de cosas así ya curiosas. Creo que en algún momento, si es que la gente empieza a buscar estas cosas, van a escasear ciertas hojas. Recuerdo que se han hecho pocas emisiones. En general, si uno quisiera buscar una dificultad en la filatelia ecuatoriana actual, yo te diría que son las estampillas usadas. Tener estampillas usadas de las nuevas emisiones es cuesta arriba. Y usadas bien, Es el mismo caso en México. sí. Creo que ese es el tema. Que entre paréntesis, aprovecho la oportunidad de tener el micrófono para aclarar una cosa que no dije la semana pasada, antepasada, perdón, y que fue que la bicicleta biónica se llama biónica porque cuando se descubrió estaba de moda el hombre biónico en la televisión. Por eso es el nombre de la bicicleta biónica. Cierro paréntesis. Luis Fernando. Sí, Ah, bueno, ya había bajado la mano. Es que la pregunta de Jaime es una pregunta terrible para nosotros. Aquí nosotros en este grupo hemos venido creciendo también alrededor de un concepto ético de la filatelia y con todos estos materiales nuevos y las variedades que hay que tener un cuidado especialmente con los nuevos coleccionistas, a los que no les deberíamos dejar empezar por ahí. Primero porque no lo van a encontrar barato, les van a decir que todo es rareza y van a tener razón. El que colecciona tortugas va a querer tener a todos los George, va a tener más George en las estampillas que los que hubo en la realidad. Es terrible. La FIP se ha venido preocupando por eso en alguna dimensión. La Comisión de Falsos ve emisiones nocivas también y había venido trabajando la lista, pero hubo algún problema para mantener el sitio web. Yo creo que también hubo algún problema para mantener la integridad de la Comisión de Falsos de la FIP, pero habría que revisar eso en otra dimensión que no es este lugar. Ni hoy ni me toca a mí, que me acabo de salir de ella casi con vergüenza, con las piernas entre el rabo. Eh, eh, luego hay publicados algunas listas, hay
hay por lo menos un maravilloso libro en América Latina, pero no incluye este tipo de cosas. En la comisión temática, los reglamentos, me voy a adelantar un pelito a lo de mañana, pero es solo un pelito, Juan Pablo, metiéndome en tu charla. La comisión temática, de forma muy explícita, dice que si hay una emisión en la cual hay hojitas, es mejor usar la estampilla que la hojita. Si hay una emisión en la cual hay imperforados, es mejor usar el perforado que el imperforado. O sea, hay algunas cosas que son explícitas, pero cuando llega la hora de evaluar, los jueces se les olvidan también esas reglas y de pronto se les abren los ojos cuando ven alguna hojita del solitario George o cualquier, perdón, Elvis, no estoy criticando esa en particular, la uso solo como un bonito ejemplo. Se les abren los ojos a los Perdona jueces el correo. también y se les abren los ojos también a los jueces y terminan calificando bien colecciones. El señor Molina podría decir que no me va a dejar mentir, pero no lo va a hacer. En Yakarta, una colección temática que acaba de tener un puntaje alto. Tiene cosas de otros países que no son Ecuador, pero que son iguales a las que Juan Pablo acaba de enseñar. Es un problema, es un problema para la filatelia, es un problema para la ética de la filatelia. Yo creo que la comparación que hace Jaime es un poco dura con México. México las variedades son más naturales, son más sanas que las que Juan Pablo nos ha mostrado hoy. Esta lección de Juan Pablo de hoy es maravillosa, es para volverla a ver, hay que aprender de ella. Pero hay que aprender para enseñarle a los más jóvenes que esas cosas no se coleccionan. Perdón, Juan Pablo. Gracias por todo. No, gracias a vos. Pablo. Felicitaciones, Juan Pablo. Una linda charla de curiosidades que hemos tenido en la historia de nuestro correo. Del asunto de las carteritas que tú mencionas, empezó el Ecuador a utilizar en 1990. Eran unas carteritas con publicidad de, recuérdate, el Filambanco, el Filancarf, que era una financiera, un producto, ¿no? Y asumo que les vendían la publicidad y ellos lo podían hacer. Pero esas carteritas venían con sellos de goma. Las cartillas con los sellos de autoadhesivos, eso empiezan en el 2009. Y la última que se hizo en el periodo anterior de Correos del Ecuador fue hasta el 2019 que terminó. Y bien mencionas tú, ahora en este año sacan esta nueva cartilla que tiene una inconsistencia, ¿no? ¿Vale los 75 centavos del sello o vale los $5 que ellos le están poniendo? Pero asumo que es falta de conocimiento, falta de prolijidad. Pero eso les quería comentar a mí. Prolijidad es la palabra, Pablo. Yo creo que esa es la palabra. Ajá. Sí, creo que sí. Un poco de dedicación. Sí. Y yo creo que han trabajado lo mejor que han podido, pero creo que un problema que tenemos es que nuestra experiencia ya no es experiencia cotidiana. La gente no sabe qué son estampillas, no usa el correo, ¿no? Entonces, somos medio extraños en este mundo. Y el correo dentro de sus nuevos productos, me imagino que también se transforma como todos para enviar paquetes y todo ese tipo de Fundamentalmente, cosas, sí. ¿cierto? Sí. Y bueno, ahí yo siempre veo una ventaja de quien puede emitir estampillas, porque aunque sea como curiosidad, pueden ahí emitir estampillas de valor alto. Enviar un paquete te va a costar $20 a $30, ¿no? Y hacer una estampilla de ese tipo es simpático. Es como aquí, que cuando sacan la estampilla del águila, $16 y tanto, todo. Cuando mando un paquete trato de poner esa. No circulan mucho, pero bueno, ahí están. Siempre una curiosidad para hacerlo. Otros, como sus competidores, no tienen esa potestad porque no pueden emitir estampillas, así que es curiosidad y oportunidad. Ojalá alguien la pueda usar. Alberto.
El micrófono está apagado. El micrófono. Gracias. Felicitaciones, Juan Pablo. Muy Gracias, lindo. Alberto. Un poco en defensa de los errores, podemos aprender mucho de los errores, sobre todo en la producción de los materiales filatélicos, los valores postales. En cuanto a enteros postales, por ejemplo, les quiero mostrar un error que nos ayuda a confirmar algunas de las cosas que tenemos para analizar. Esta carta es de esta tarjeta de 1882, la hizo Bradbury Wilkinson en Londres, y no tenemos información de cómo se hacía. Hasta que encontramos este error. Encontré una tarjeta que está cortada mal. Bueno, ahí nos enteramos que estaba hecho en planchas, que tenían distintas posiciones, las distintas tarjetas, y existía este error donde el borde superior está por arriba del box de tarjeta postal y a veces está por debajo. La marca azul es el borde superior de la estampilla, la marca roja el borde superior del box. En esto encontramos que el formato de las planchas, aproximado no sabemos el número total, y que en la misma plancha se encuentran el sello por abajo, la indicia por abajo del límite superior del box, a veces arriba, o sea que el formato, cuando armaron esto, fueron armándolo en partes y ahí se formaban los errores. Algunos, por ejemplo, es que algunos no tienen el punto después de otro, o sea que un error nos desencadena entender algo en cuanto a la producción de esa pieza específicamente. Por eso, de vez en cuando, los tengo muy en cuenta para poder definir qué sucede y poder confirmar alguna sospecha, ¿no? Un poquito en defensa de los errores. Es decir, esto es basura que tendría que destruirse, pero llegó a nuestras manos. Al llegar nos ayudó en algo. Sí, yo pienso que mucho de ese material del proceso, ¿no es cierto? Lo que mostraba con las mariposas. Sí. Puede servir para qué imprimieron primero, cómo eran los colores, sí, sin duda, sí. Filatelia forense. Sí, sí. Ese podría ser un buen uso de los errores, pero en realidad no sería, esto es un error y vale tanto, sino esto nos enseña estas cosas. Creo que es una buena manera de verlo. Así es. Gracias ahí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta para Juan Pablo? ¿Puedo hacer un comentario adicional? Dale, Héctor. Felicidades, Juan Pablo, por lo que acabas de decir. Realmente también nosotros tenemos nuestros idas y vueltas de errores, pero aparte quiero felicitar a Alberto por el gran premio que obtuvo en Tafí Viejo, realmente extraordinario. Bravo. Y que aparte tuve el gusto de recibirlo yo. Así que Alberto, felicitaciones. Es una hermosa colección. Gracias. Extraordinario. La mandamos a Sudáfrica ahora. Vamos a ver cómo anda. Realmente muy buena. Gracias. Yo no puedo viajar a recibirte el premio, eso sí. No, voy a tener que ir yo. ¿Quién es el comisario? A Sudáfrica, no sé quién. ¿Quién? Melo. Melo, me parece, sí. Sí, Daniel Melo. Así que... Sí, es él el que está con todo lo de Sudáfrica. El mejor de los éxitos, entonces. Gracias. Muy buena, en serio. Alberto, te felicito. Bueno. Entonces, con esa buena nota final, nos quedamos allí. Juan Pablo, gracias. Gracias a todos. Nos has hecho reflexionar sobre nuestros correos. Está muy buena la cosa ahí. Gracias. Fantástico. Entonces, con eso, y el día de mañana.